doctor Zambadaro, de la vicepresidente de la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero y miembro del Comité de Hipertensión. Me toca hablar de un tema lindo y quiero que participen un poquito porque este tema es fundamental para los que nos iniciamos en lo que respecta a la hipertensión arterial. Les pregunto, ¿alguien sabe tomar la presión arterial por acá? ¿Alguien sabe? No levante la mano, no se presionen. Bueno, muy bien. Toma correcta de la presión arterial. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es detectar y confirmar que el paciente tiene hipertensión arterial. Por eso es que nosotros recomendamos a todos los pacientes mayores de 40 años hacer un control periódico y sobre todo en aquellas personas que tienen los factores de riesgo como son diabetes, hipertensión, tabaquismo y colesterol, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico del paciente hipertenso? Lo mínimo, lo básico. Primero, tenemos que hacer la detección en el consultorio. En nuestro consultorio tenemos que hacer la toma de presión. También está el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es una toma de presión que se realiza a través de un aparatito que le controla las 24 horas y se puede detectar presión alta, no cuando está en el consultorio. Y lo que también denominamos monitoreo domiciliario de la presión arterial. ¿Qué pasa con la presión arterial? Es la forma tradicional para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. El tema es que tiene mucho sesgo porque ahora van a ver cuando yo les explique cuáles son las alteraciones que produce la toma de la presión que hace que la misma no sea la correcta. A pesar de todo, sigue siendo la herramienta que más está implementada. ¿Cuál es el tema de las limitaciones que tenemos nosotros de la toma de la presión cuando estamos en el consultorio? Depende de los dispositivos, la técnica en la medición que usamos, lo que denominamos variabilidad latido a latido, el redondeo y las reacciones de alarma. Con respecto a los dispositivos, aquí tenemos 3 dispositivos. Anteriormente, hace muchos años, se utilizaba el tensiómetro de mercurio, pero en nuestro país, por una resolución ministerial, fue suspendido debido a que provocaba mucha toxicidad. Lamentablemente, en muchos lugares donde trabajamos todavía están los tensiómetros anaeroides, que si bien es cierto, son los más usados, quizás no son los más fidedignos, ¿sí? Pero, por supuesto, han llegado los nuevos tensiómetros automáticos validados de brazo, que son los que estamos utilizando para determinar realmente los valores de la presión arterial. ¿Cuáles son las técnicas de medición? Esta diapositiva la van a encontrar en muchos lugares, pero es muy importante porque nos van a enseñar cómo debemos tomar la presión. Primero, cómo son las condiciones. ¿Qué significa esto? El paciente no debe fumar, no debe haber tomado café, no haber corrido anteriormente, antes de la medición. El lugar tiene que ser un ambiente tranquilo, con temperatura agradable. El paciente sentado, relajado, con 3 a 5 minutos de relax previo para tomar la presión y sobre todo la vejiga vacía. Cosa que gente viene del campo, tiene ganas de hacer la pi, nosotros le tomamos la presión y la presión no es la correcta. Después es muy importante la posición. El paciente debe estar sentado, apoyado, con el brazo extendido sobre el escritorio, ¿no es cierto? Con el brazo desnudo. No se debe tomar la presión encima de la remera, ni del pullover, ni de la camisa, ¿sí? El brazalete sobre el brazo desnudo, las piernas tienen que estar sin cruzar y deben estar apoyados sobre el piso. Con respecto a las mediciones, como decía, hay que utilizar el equipo automático oscilométrico validado con brazalete de brazo adecuado. La primera vez que acuden a sus consultorios, la toma de presión debe ser realizada en los 2 brazos para detectar variaciones de un lado o de otro que puede estar indicado alguna alteración a nivel de la aorta, ¿sí? Segundo, la toma de presión debe hacerse triplicado. Nunca nos debemos quedar con la primera toma. Es más, la primera toma debe ser eliminada y después entre la segunda y la tercera, como decíamos, entre 2 o 3 minutos más o menos cada una, hacer un promedio y esa quizás sea lo más acercado posible a nuestro valor de la presión arterial. Si el paciente es anciano o diabético, se puede hacer la toma de presión de pie para que sea más fidedigno. En los niños y en los adolescentes podemos hacer la toma de presión en los miembros inferiores
Y hay algo muy importante, el paciente no debe hablar durante la toma de la presión, porque produce cambios en el valor del mismo. Y también no debe hablar en el intervalo entre toma y toma, porque también va a variar. Miren qué interesante. ¿Qué pasa cuando hacemos algunos errores en la medición? Si el brazalete que usamos es muy pequeño, puede haber variaciones entre 10 y 40 milímetros de mercurio. Si el brazalete está sobre la vestimenta, o sea, sobre las camisas, puede también variar hasta ese valor, 10 a 40. De la misma manera, varía cuando el paciente tiene pies de apoyo, sin apoyo, 5 a 15 milímetros, piernas cruzadas 5 a 8, si no descansó, de 10 a 20, si habla, hay una variación de entre 10 y 15 milímetros de mercurio, vean la diferencia, y si el paciente está dolorido, también, entre 10 y 30 milímetros de mercurio. ¿Ve? Por ejemplo, el hombrecito viene corriendo, ha tomado café o ha fumado, nosotros le tomamos la presión y eso no corresponde. Si el paciente está dolorido, también la presión va a variar. Si está estresado, si tiene distensión vesical, ganas de hacer la pipí, también va a variar. Esto es otro tema muy importante, el tema medicamentoso. Si el paciente tiene inhaladores porque tiene un cuadro respiratorio, o toma antiinflamatorios, o está con cuadro gripal y está con antigripales, también va a provocar variaciones de la presión, lo que va a hacer que la toma no sea la correcta. Otro gran mito de la presión, las limitaciones, la variabilidad latido a latido. ¿Qué significa esto? Esto significa las fluctuaciones fisiológicas normales. ¿Qué significa? Que no siempre las presiones van a ser la misma en cada toma. Esto va a variar, no es constante, cambia de latido a latido. ¿De qué depende? De la respiración, del tono simpático, de la elasticidad arterial, etc. Y pueden ser variables y pueden variar hasta 10 milímetros de mercurio. Otro problema importante es el famoso redondeo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, muchas veces nosotros redondeamos el valor de la presión. Supónganse ustedes que el paciente tiene 137/83 y nosotros le decimos a la enfermera, no, tiene 135/85. Eso no se debe hacer, el redondeo no es aconsejable porque puede provocar alteraciones en la precisión diagnóstica y sobre todo en el seguimiento, provocando un sesgo en lo que respecta a la valoración de la tensión. Otro punto importante es lo que llamamos la reacción de alarma. En la reacción de alarma es un aumento transitorio de la presión que se produce por situaciones de estrés, ansiedad. Por ejemplo, cuando conoces al médico y no sabes cómo es, si te va a tratar bien, te va a tratar mal, es lo que nosotros llamamos hipertensión de guardapolvo blanco. Es por eso que nosotros primero tenemos que conversar un poco, hacerlo entrar en confianza, recién tomarle la presión para que sea lo más fidedigno posible. En conclusión, si bien la toma de presión parece una cosa muy sencilla, en realidad es una técnica rigurosa y estandarizada. La posición del paciente es importantísima, la técnica de medición, los equipos validados confiables, hacer el promedio, por favor, de las mediciones y completarlos con otros estudios como son el mapa, como le decíamos. Y la aplicación estricta de estas técnicas permiten la evaluación real de la tensión arterial. Muchísimas gracias.